es la con la que vamos a trabajar hoy. Entonces aquí tenemos la guía número 1. La evidencia para hoy es de la guía número 1, competencia número 290601216, actividad de aprendizaje número 1, perdón, actividad de aprendizaje número 2, evidencia número 3. Ilustración de la figura humana en movimiento. Incluye planos técnicos y documentos visuales. Estudiar los componentes formativos fundamentos 1, 2 y 3, incluidos en el material complementario, y ampliar la información consultando en la web sobre teoría del color, diseño de planos, técnicos de figurín y ropero. Realice las siguientes actividades y almacénenlas en las evidencias en el portafolio digital que ustedes deben de tener. Como se está presentando problemas con la plataforma en estos días, ya ustedes se dieron cuenta que ya no, o sea, no está permitiendo ingresar. Las sesiones ya no están ahí en la plataforma. Ya se envió la solicitud para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces yo les recomiendo que guardemos eso. Hagan el portafolio. Les repito, una carpeta que diga inducción. Ahí en inducción guardan todas las evidencias que ustedes enviaron en inducción. Luego una carpeta número 2 que se va a llamar análisis. Ahí en análisis, esta guía, la guía número 1, van a meter todas las evidencias que ustedes han subido y las que tienen por subir ahí en esa carpeta de análisis. Lógicamente, a cada evidencia le ponen este título, ¿no? O sea, el título es, bueno, este no, sino el título que corresponde, ¿no? El título que corresponde a cada una de las evidencias. En este caso, nosotros ya vamos en la actividad de aprendizaje número 2, la evidencia número 3, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Es importante que ustedes le escriban el nombre de la evidencia. Bueno, continuamos. A. Elaborar un documento visual, formato digital, con 5 cartas de colores creadas en alguna de las siguientes aplicaciones: color.co, colorslovers.com, Adobe Captura, laxtinille.com, colorlat app o similar de su uso, reflejando en cada uno de los conceptos, reflejando en cada una el concepto trabajado, desde el análisis funcional Mood Board, enviando los colores neutros principales, claves y acentos o acentuados, sustentando el resultado. B. Dibujar los planos técnicos, utilizando los instrumentos y herramientas de dibujo técnico de las prendas de vestir, 10 masculinas y 10 femeninas, y 5 infantiles, que respondan a las funciones para las actividades identificadas en análisis funcional, con su respectivo lenguaje de líneas y cotas. Suba el documento visual al portafolio, guárdelo en el portafolio. El portafolio ustedes lo pueden tener, vuelvo y le repito, en el computador, y lo pueden subir a un Drive o a un OneDrive. Los que tienen correos Oicena, que ya lo tienen activo, los pueden subir a un OneDrive, ¿sí? O a un SharePoint. Y los que no tienen correo, pues entonces lo suben a un Drive de Google, de YouTube, de Google, perdón. Lo suben ahí y lo tienen en orden cronológico, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? C. Ilustrar sobre la figura humana en movimiento diferentes poses. Las prendas de vestir funcionales, 10 masculinas, 10 femeninas y 5 infantiles, presentadas en los planos técnicos, lo que ya lo había leído. Los planos técnicos desde los diferentes ángulos y los geometrales de cada una de las prendas con las lupas y detalles y explicaciones.
Suba un documento visual al portafolio. Para que lo tengan en cuenta, hay que subirlo al portafolio. Lineamientos de la entrega. Producto para entregar un documento que contiene la ilustración de la figura humana en movimiento. (6.1)M. Proyecto o apunte general. ¿Dónde está esto? Vamos a ver. 6.1M. O apunte general previo a la ejecución de una obra artística. 2M. Esquema o proyecto en el que se bosqueja cualquier obra. El boceto de un libro, de una ley. 3M. Exposición sucinta de los rasgos principales de algo de la Real Academia. A eso pertenece. Bueno, seguimos con los lineamientos. En PDF, estructurar el documento, portada, documento visual, planos técnicos, referencias bibliográficas, extensión máximo de 5 páginas. Para el envío de la evidencia, remítese al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio de ilustración de la figura humana en movimiento. Incluye planos técnicos y documentos visual de la guía de aprendizaje número 1, competencia 290601216, actividad de aprendizaje número 2, evidencia número 3. Ok, entonces esa sería la evidencia que nosotros o que ustedes van a realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? Bueno, entonces continuamos. Entonces les voy a compartir un video. Yo creo que ustedes han escuchado hablar del hombre de Vesubio, ¿sí? De Vitruvio, perdón. Bueno, entonces les voy a hacer aquí la presentación del hombre de Vitruvio. Está sin volumen. No tiene sonido. A ver, permítame. Vamos a ver dónde está este video aquí. Vitruvio Polión. Fue un arquitecto, escritor, ingeniero. El taller de dibujo Arteína presenta Estudio de proporciones, Vitruvio. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son mientras son y de las que no son mientras no son. Protágoras, siglo V a.C. Y con ese texto iniciamos el estudio de las proporciones, propuestas por Vitruvio. Pero, ¿quién fue Vitruvio? Marco Vitruvio Polión. Fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C. Es el autor del tratado de arquitectura más antiguo que se conserva, llamado Sobre la arquitectura, que consiste en 10 libros subdivididos en capítulos. En estos 10 libros, Vitruvio sienta lo que para él son las bases de la arquitectura. Además, establece que la arquitectura debe seguir las leyes de la naturaleza a la hora de realizar una estructura, y es el tercer libro donde Vitruvio se concentró en las proporciones del cuerpo humano. Él mismo nos dice, es imposible que un templo posea una correcta disposición si carece de simetría y de proporción, como sucede con los miembros o partes del cuerpo de un hombre bien formado. Redescubriendo a Vitruvio. Con el paso del tiempo, el tratado de Vitruvio quedó en el olvido, pero resurgió en el siglo XV, en la época del Renacimiento.
Pero antes de su redescubrimiento, se estaba pasando por una de las peores etapas de la historia, un periodo donde abundaba la corrupción, la pobreza, la ignorancia, y además existía pestes, guerra, matanza, inquisición, y todo esto se suma el triunfo de la irracionalidad, todo bajo el dominio de la Iglesia Católica, quienes nos consideraban animales que actúan por instinto, ocultándonos la verdad a base de sufrimiento y muerte. A esta etapa se le denomina el oscurantismo, pero hay una luz al final del camino. El Renacimiento es un periodo histórico donde se suscitaron grandes transformaciones estéticas, transformaciones intelectuales, transformaciones científicas y transformaciones culturales que marcaron el fin del oscurantismo. La razón humana adquiere valor supremo. En el Renacimiento, la religión deja de ser el epicentro de poder. Existe una concepción antropocéntrica, avances científicos, auge de las artes, y es este último el cual nos interesa más como artistas. Eso se debe a que pasamos de esto a esto, un proceso de evolución artística que duró siglos. Y de esto a esto. Pero ya, no hay por qué darle tanto palo al arte medieval. Además, cronológicamente hablando, después de una brillante era del arte de Grecia clásica, pasando por el influenciado arte de la antigua Roma, el arte paleocristiano renuncia a la perspectiva y a las proporciones en la figura humana. A pesar de eso, siempre se buscó encontrar otra vez lo ideal en la creación artística, y lo podemos ver en cómo se ha ido mejorando en el arte bizantino, pero aún nos muestra figuras estáticas. Y por otro lado, el arte románico tiene un aporte a esculturas monumentales y el intento del arte gótico en humanizar las obras. Todo esto fue un proceso de evolución que duró 1000 años aproximadamente. De esta forma, la vuelta a las grandes obras y pensadores griegos y romanos se vio reflejada en la pintura, la escultura, las letras, la ciencia, la política en el Renacimiento. Se humaniza el arte, gana la humanidad, gana el conocimiento, gana la racionalidad. Ahí tienen el like de Miguel Ángel Buonarroti. En el periodo del Renacimiento encontramos una gran cantidad de personajes destacados, como ser Giorgio Vasari, Nicolás Maquiavelo, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli. En el Renacimiento también surgen los humanistas, que fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural. Los humanistas dicen que las personas son seres racionales que poseen la suficiente capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. Los precursores del humanismo fueron Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, y ellos se dedicaron a estudiar los textos del periodo de la Antigüedad clásica, ya que así creían que se podrían rescatar las disciplinas y escuelas del pensamiento greco-romano, que según ellos eran la fuente del conocimiento más puro. Y fue Francesco Petrarca quien se encargó de volver a difundir las ideas de Vitruvio, un trabajo muy complicado, ya que el texto estaba escrito en un latín técnico impenetrable y sin gráfico alguno. Luego, el arquitecto artista Francesco di Giorgio Martini ilustró las proporciones propuestas por Vitruvio, y este es el resultado. El hombre solo se encuentra dentro de un círculo, y ni sus brazos ni su cuerpo están extendidos en su totalidad. Luego también lo intentó Giovanni Giocondo, y estos son los resultados. En uno, el hombre está solo dentro de un círculo, y en el otro, solo dentro de un cuadrado. Además, en ambos casos, el cuerpo está estático. Es el turno del arquitecto Cesare Cesariano, y nos muestra su ilustración del hombre dentro de un cuadrado, un poco pequeño, subdividido en líneas. Pareciera como si la figura humana estuviera forzada a encajar en el esquema. Francesco Giorgi, arquitecto, muestra a un hombre que está solamente dentro de un círculo que es pequeño y no le permite extender las extremidades. El hombre de Vitruvio por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, un hombre que no necesita presentación, pero igualmente se los presento. Fue uno de los principales exponentes del Renacimiento italiano. Se destacó como anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista.
Y aquí es donde comienza la gran batalla entre titanes en el combate renacentista. Vitruvio, después de haber derrotado a 3 rivales, ahora va contra el peso pesado de los peso pesados, Leonardo da Vinci. Vamos a analizar los textos escritos tanto por Vitruvio y Leonardo y veremos sus diferencias y similitudes. El cuerpo humano lo formó la naturaleza, de tal manera que el rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mida 1/10 parte de su altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo. Esa medida es 1/10 parte del cuerpo entero. La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide 1/8 parte de todo el cuerpo, y desde el codo al ángulo de la axila será la 8ª parte del hombre. Y como ya dijimos, es la 8ª parte del cuerpo total. En la cabeza, desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo, será la 7ª parte del hombre completo. El pie es la 7ª parte del hombre. Esa medida por 7 es la altura total del cuerpo. Desde la parte media del pecho hasta la coronilla, 1/4 parte. Desde la punta de los dedos hasta el codo, 1/4 parte. El ancho desde el hombro al otro hombro, 1/4 parte. Ya podemos ver las divisiones. La primera división es desde la cabeza hasta el pecho, luego desde el pecho hasta la entrepierna. Desde abajo de la rodilla al comienzo de los genitales será la 4ª parte del hombre. Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la 4ª parte del hombre. El ancho desde hombro a hombro es la 4ª parte del hombre. La cabeza, desde el mentón hasta la base de la nariz, mide 1/3 parte. Y desde las orejas hasta las raíces del pelo, la frente mide igual 1/3 parte, y con esta división más son 3 partes en el rostro del mismo tamaño, como la oreja 1/3 parte del rostro. Veamos la obra en general. El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si se coloca un hombre boca arriba, con sus manos y sus pies estirados, situando el centro del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, esta tocaría la punta de ambas manos y los dedos de los pies, y que el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. Podemos también trazar un cuadrado. Si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, la medida resultante será la misma que se dé entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos. El comienzo de los genitales marca la mitad del hombre y encontramos el cuadrado respectivo. Mucho después aparecen nuevas teorías, que el hombre, o sea el humano, es el centro del universo, que el círculo representa lo espiritual, el cuadrado a lo terrenal, 4 esquinas, 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, que Vitruvio era un brujo, un Illuminati, un reptiliano, pero todo eso es como para otro video. Al final nos damos cuenta que el dibujo puede o no que tenga varios misterios, pero eso sí, es un estudio de proporciones digna del conocimiento de los artistas de hoy. Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de modo que sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en la realización completa de sus obras, donde cada una de sus partes guarda una exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. Bien, Vitruvio, sos un genio. Vimos que hubo muchos otros autores que interpretaron los textos de Vitruvio de diferente manera. Se parece Gran Cali. Podemos decir que fue Leonardo da Vinci quien interpretó a la perfección a Vitruvio y hasta lo corrigió en algunos aspectos. No en vano eres llamado el genio Leonardo da Vinci. Bravo, Leonardo. Y como dijo Jaime Eutimio Parra, el cuerpo del hombre, o sea del humano, es la unión más cercana con su creador. Quizás a partir de allí se propuso el artista hallar la perfección geométrica oculta en su cuerpo, encontrando relaciones simétricas propias. Eso es todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión. Nos vemos.
Bueno, chicos, les quería compartir esta información que se me hizo bastante interesante y que tiene mucho que ver con el tema de del tema de la guía, que es ilustración de la figura humana y el movimiento. ¿Ok? Entonces aquí les voy a compartir otro, otro video. Video número 42. Vamos a hacer hoy una, basándonos en el Tiene bajito contenido el de volumen. los videos anteriores. Analicemos algunos movimientos principales de la figura. En ellos utilizamos entonces siempre las formas más simplificadas. Vamos en concreto a pensar en un movimiento sencillo que comienza a ejecutar el cuerpo y es cuando el cuerpo humano tiene apoyo en una sola de sus piernas. Situamos el tamaño de la cabeza, ya sabemos que el diámetro que establezcamos aquí es el que nos va a permitir generar la escala de la altura completa. Ponemos una línea de guía, establecemos la posición de los principales ejes, en este caso el eje de los hombros. Podemos de una vez ir creando el volumen del cuello. Vamos a hacer una figura masculina. Pensamos en el tórax a la manera de un trapecio, como lo hemos visto en videos anteriores. La cintura. No olvidar que la cabeza es la que nos va dando la pauta sobre las diferentes proporciones de cada parte del cuerpo. Desde la cabeza hasta la pelvis, la altura del torso equivaldría a un total de 4 cabezas. En este caso, la pierna de apoyo va a ser la pierna izquierda de la figura, de manera que la dirección que va a tener la pelvis va a ser aproximadamente esta, en contraste con los hombros, que suelen quedar en una dirección completamente opuesta. Si continuamos el dibujo, comenzamos a notar cómo se contraponen las cargas, los pesos en el cuerpo. Verificar en este punto, no lo olviden, que exista un total de 4 cabezas hasta el final de la pelvis. En la cabeza 2 tendremos situado el eje del pectoral. Los pectorales o el eje del tórax acompañan siempre la dirección que tengan los hombros en un movimiento como este. Esa altura es a la altura de la cintura donde comienza a articularse un cambio de movimiento en dirección completamente opuesta. Una vez planteados y verificadas las proporciones principales de lo que podría ser el torso, podemos empezar a entender la posición en la cual estaría ubicado el muslo, que recibe la mayor carga, en su versión más sencilla, que es un cono, la pierna, que es como una combinación de dos pequeños conos, uno corto en esta posición y otro largo, dándonos como centro de equilibrio del cuerpo la posición de el tobillo. Este pie quedaría en un semiperfil, abierto un poco en esta dirección, mientras el otro muslo ejecuta un movimiento de flexión que visto de frente nos mostraría un acortamiento de la pantorrilla. Nuevamente el uso de pequeños conos que pretenden interpretar esos volúmenes principales. Tobillo y el pie acá flexionado a la altura de los dedos. Los hombros esféricos, como los hemos aconsejado, la figura está levemente en semiperfil, alcanzamos a ver una parte del costado del torso en este lugar. Y si recuperamos inmediatamente la posición de la línea media, cosa que es muy aconsejable, notaremos cómo esta nos permite interpretar la verdadera ubicación de cada volumen. Ahí tenemos la línea media.
nos está diciendo claramente en este caso que Perdón, voy a estamos viendo pausar algo. a ver qué le pasó a esta chica. Qué pena con ustedes. Entonces aquí tenemos un inconveniente con. Entonces vamos a buscar aquí. Le enviamos el enlace nuevamente y continuamos con el video. Ok, me disculpan. Del costado del cuerpo, en su parte izquierda. Vanessa, ¿cómo estás? Te envío el Estas no enlace serían de la iguales ni sesión son simétricas. nuevamente. Podemos insertar ahora sí el brazo a la manera de un cilindro. La articulación de los codos o del codo. Pensemos en el brazo en escorzo. Sería un cono muy corto y grueso acá. E inmediatamente la posición de lo que podría ser la mano contraída, flexionada. El cálculo de los brazos, recordémoslo, se hace con base en el torso. Desde el hombro hasta los codos llegaríamos a la cintura de la figura y un cono final a la altura de la pelvis, palma, dedos. Este pequeño boceto nos muestra entonces el uso de los bloques en un movimiento concreto llamado contraposto, que es un movimiento en el cual el cuerpo ejecuta un cambio de dirección entre la pelvis, aquí la indico con esta flecha, que puede ser opuesta completamente a la posición de los hombros. Añadimos los trapecios, fijamos la posición en que podría quedar el mentón, maxilar, la mitad de la altura total de la cara sería la línea que nos permitiría situar más adelante los ojos, y esta sería la dirección del cráneo y las diferentes partes del cuerpo en un movimiento de contraposición de cargas. Es evidente acá la enorme utilidad que tiene en su momento el uso de esas simplificaciones para poder, con pocos recursos visuales, interpretar un movimiento de una figura de un cuerpo humano. Esta sería la forma en que podríamos aplicar ese conocimiento de simplificación para hacer interpretaciones de cualquier movimiento que queramos interpretar, valga la redundancia, del cuerpo humano. Otro ejemplo, pensemos ahora en una figura en vista posterior en semiperfil. De nuevo, usamos los mismos volúmenes, planteamos la esfera del cráneo. Esta figura va a estar en semiperfil de espaldas posterior, el cuello como un cilindro. En este caso, el hombro del lado izquierdo asciende levemente, el del lado derecho desciende. Se produce un arqueamiento de la espalda por la posición de apoyo que tendría la figura. Nuevamente llegamos a la cintura y allí sucede de nuevo el movimiento en el que la pelvis se tensiona hacia atrás. Generando el movimiento del torso. Se hace la verificación de las 4 cabezas. Esa misma medida, como lo hemos hablado anteriormente, se puede duplicar. Nos daría un parámetro aproximado de 8 cabezas, puede ser un poco menos. Resolvemos de nuevo los conos que corresponderían claramente a la interpretación de el muslo simplificado, la articulación de la rodilla,
La pierna con sus características líneas formadas prácticamente por dos conos también. Si queremos simplificarlo de manera muy geométrica, tenemos el pie alejándose de nosotros, el talón en primerísimo plano. Muslo de la otra pierna, un poco más abajo que la anterior, puesto que esta está tensa, esta debe flexionarse en un ángulo similar a este. Y de nuevo la conexión con la pierna, combinando volúmenes cónicos o curvas para su solución. La línea media de los glúteos. Imaginemos este brazo en este lugar, levemente saliendo hacia allá, quizá el antebrazo se alcance a asomar parcialmente detrás. Mientras el otro brazo hace una extensión hasta la cintura, observamos el codo y el antebrazo. Completando la figura, debemos pensar en este ángulo. Estamos viéndola por detrás, de modo que esté a la altura del cráneo, no de la cara. El mentón probablemente está mucho más abajo, porque la cara es más larga que el cráneo. Completamos el esquema con un arco que alude a la posición de las escápulas, siempre la línea media, que en este caso es la misma columna vertebral, lo que nos permite la interpretación completa del movimiento. Uso de bloques para poder hacer versiones del movimiento del cuerpo humano. Algunos movimientos pueden llegar a ser mucho más complejos, pueden presentar rotaciones, como podría ser el ejemplo que vamos a hacer a continuación aquí. Comencemos de nuevo por la cabeza, que es la primera parte que solemos esbozar. La posición del cuello en este movimiento en diagonal. Captamos en qué dirección queremos interpretar los hombros. Aquí vamos a ver una rotación importantísima del tórax respecto a la pelvis. El ángulo nos está mostrando en rotación la espalda. La línea media de la espalda vendría aproximadamente aquí. Vamos a imaginarnos una figura martillando, golpeando con un martillo, un cincel o algo similar. La pelvis, en cambio, está en una dirección diferente. Vemos aquí en qué posición podría estar su volumen principal. Este sería uno de los hombros, el más cercano. Lo resolvemos con una esfera, creando el abultamiento del deltoides, el brazo, siempre a la manera de un simple cilindro. El otro hombro, que ejecuta el golpe del martillo en escorzo adicionalmente, a manera de un cilindro que se aleja de nosotros. El antebrazo elevado, como sabemos, interpretado como un cono, allí, y la mano. Por ahora en una síntesis muy básica. El otro antebrazo, cónico, más cerca de nosotros, y la mano, que quizás sostiene la herramienta. Aquí está la rotación. Vemos la escápula, la columna vertebral que se oculta girando completamente la pelvis en esta dirección, porque en este lugar lo que aparece ya es uno de los muslos de la pierna de apoyo de la figura. Bocetos hechos de trazos más o menos rápidos. La otra pierna, que sería la pierna que está apoyada sobre una superficie, nuevamente
Pensamos en un cono, rodilla, articulada, pierna, pantorrilla y pie. En este punto tenemos que pensar en la posición de la cabeza, que mira hacia abajo. Entonces pensamos en la zona donde quedarían inscritos los ojos, el cráneo, el mentón, que se ve reducido por la posición en que está la cabeza. La línea media de la cabeza pasaría por allí. Este conjunto de volúmenes ensamblados, como puede verse acá, es el que nos permite generar dibujos de figuras en movimiento. Ese sería otro ejemplo interesante de un boceto trazado a partir de esas simplificaciones de volúmenes esenciales. Si continuamos haciendo esas combinaciones, podemos generar y pues hacer versiones, repito, de cualquier acción que esté ejecutando la figura humana. Vamos a hacer una última en esta página, en este caso la cabeza de frente. Vamos a hacer que sea el tórax el que esté escausado. Ponemos una línea de los hombros alta, la cabeza de esta figura estará inclinada hacia abajo. Los hombros comienzan a verse por arriba y el tórax en la posición en que está la figura adelantada tendría inevitablemente que acortarse en su profundidad, escondiéndose un poco de nosotros. Este sería el pectoral en un ángulo. Comienza entonces en esta dirección el acortamiento del torso. Comenzamos a ver los hombros por arriba. Aquí estaría ya la articulación de la pelvis, que se oculta también parcialmente de la observación. Veamos una pierna tensa a la manera de cono, rodilla, la otra pierna hacia afuera, un poco relajada, buscando el punto de equilibrio. Veamos el brazo completamente de frente, acercándose por la dirección en que está y por el escorzamiento del tórax. Este brazo quedaría en su longitud verdadera, magnitud verdadera, antebrazo, muñeca y mano. Es importante también darse cuenta cómo trabajar en transparencia permite un control completo de los volúmenes y de la interpretación del movimiento. Completamos la figura, pantorrilla, a la manera de dos bloques invertidos, tobillo y el pie. La otra pierna flexionada. En este ángulo y el talón levantado. Imaginemos la otra mano, situémosla acá, muy cerca de la anterior, como sujetando una herramienta o quizá un palo de golf o algo similar. Antebrazo, cónico, codo y el brazo. En este caso la cabeza adquiriría mayor relevancia el cráneo en la parte de arriba, el mentón en la parte inferior y la cabeza viéndose por arriba en esta dirección.
toda la porción superior del tórax pectoral, la cintura. En este caso estamos observando un acortamiento debido a la posición en que está el cuerpo, un acortamiento de las partes conocida como escorzo. Es un concepto que se aplica a una parte del cuerpo o al cuerpo completo, si es el caso, cuando éste está completamente en perspectiva. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos de el uso de los volúmenes simplificados estudiados en el video número 41 para hacer interpretaciones de algunos movimientos esenciales de la figura humana que posteriormente pasarán a una fase de vestuario. Termina así el video número 42. Bueno, entonces les compartí un video donde nos habla del hombre de Vitruvio. Todos ustedes ya saben que es una figura bastante importante, donde pues nos dan unas medidas y unos ángulos que son los que generan como el tamaño tanto del cuerpo, la altura, y les compartí el video para hacer figuras en movimiento. De esto se trata la evidencia del día de hoy. Pero tenemos aquí otra, otra los planos de colección con diseños técnicos. Entonces aquí dice diseño y desarrollo de plano de colección a partir de la creación de planos técnicos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nosotros varios dibujos simples, ¿cierto? Están marcados, inclusive aquí las cinturas están divididas. Tenemos la parte frontal y la parte de la espalda. Entonces ya ustedes se dan cuenta aquí que con estos dibujos, con estos planos, nosotros podemos elaborar diferentes prendas. Prendas aparte, prendas unidas en la cintura, prendas sin unir en la cintura de una sola pieza. ¿Ok? Prendas cortas, como un body, por ejemplo, faldas, blusas, faldas, chaqueta, pantalón y así sucesivamente. ¿Cierto? Dice, este proyecto fue realizado por Brad Italiano en proceso del Startup, donde el cliente me entregó unos bocetos y unas fotografías con los detalles específicos de cada una, de cada prenda. Mi trabajo inicial consistió en realzar los diseños planos técnicos de cada prenda femenina delantero y posterior, mientras realizaba al mismo tiempo una asesoría en el proceso de la confección, pues cada prenda lleva detalles específicos que deben ser definidos para facilitar el proceso de su posterior desarrollo. Luego de ser analizados y corregidos y aprobados todos los diseños técnicos, desarrolla un formato. Bueno, listo. Entonces, aquí hay un formato. En el formato, en la guía, no, aquí está, dice davanti, delantero, y dietro, espalda. ¿Ok? Entonces aquí vamos a escribir la información de lo que va acá, según este folleto. Pero ustedes no van a hacer eso. Ustedes lo que van a hacer es una lupa, conectan la lupa con el lugar, por decir algo, aquí hacemos una lupa, conectamos la lupa con la manga y aquí en la lupa hacemos una explicación. ¿Cómo es la manga? ¿Qué características tiene la manga y cuál es el diseño de la manga? ¿Ok? Hacemos aquí otra lupa, unimos, decimos entonces que esta es una pieza que va aparte de la falda, porque la falda lleva pretina. O sea que es una blusa y una falda. ¿Sí? Hacemos aquí otra blusa, otra lupa, perdón, donde escribimos ahí que la falda es estrecha en la parte de abajo, o sea, una falda de medio paso. Las faldas vienen
Como ustedes ven acá, esta es una falda larga, esta es una falda corta. Vienen con la misma forma, ¿cierto? Pero entonces esta se ve más estrecha y esta se ve más amplia en la parte del vuelo, ¿cierto? Si nosotros podemos aquí, me siguen el cursor, yo traigo acá y la amplío aquí, entonces hago una falda tipo A. Si cojo aquí y bajo esto en línea recta, hago una falda recta, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes hagan lupas, unen la lupa con el punto de interés y hacen ahí una especificación en el diseño plano. Aquí tenemos los mismos bocetos, mira, son los mismos bocetos que tienen, pero entonces ya les metieron otro tipo de diseño, ¿cierto? Pero están hechos con los mismos bocetos, ¿sí? Entonces ya tiene una especie de puño o un adorno en el puño, ya tiene un corte en la espalda, ya tiene aquí unas pinzas que son hasta el vuelo. Vemos que es tallado, ¿cierto? Y vemos que no lleva corte en la cintura, ¿sí? No lleva corte en la cintura. Entonces ya es diferente. Aquí vemos la misma prenda, pero entonces aquí ya la cortaron. Aquí entonces quedó como una especie de suéter o chaqueta. Aquí tenemos el mismo, pero en chaqueta. Y aquí lo tenemos en un vestido como más casual. Entonces, en este caso, esta parte de acá que es como el puño, entonces hacemos una conexión, hacemos una lupa y aquí anotamos qué es esto, qué características tiene, eh, qué material le pusimos acá. Lo mismo que acá. La lupa, la conexión, la lupa y hacemos la anotación. Aquí encontramos pues otros, otros bocetos donde está aquí la falda y un body. Tenemos la falda, entonces claro que al, al usar la falda con el body, pues entonces queda completamente diferente. ¿Ok? Aquí tenemos pantalones, pero todo es el mismo principio, no tiene nada de raro. Recuerden, siempre hay que hacer una lupa, unir la lupa con el punto de interés o donde nosotros vamos a describir qué lleva acá. En este caso parece que este pantalón lleva como, no es una correa, sino una cinta. Y esa cinta, pues entonces la vamos a escribir aquí. De cuántos centímetros es de ancho la cinta, de qué va a ser la cinta, o la cintura o la correa que le estamos poniendo. ¿Ok? Entonces tenemos esa pequeña información. Y para eso debemos de darle la teoría del color. ¿Cierto? Vamos a ver aquí, no la tenemos. Entonces debemos de darle teoría del color, donde nosotros debemos de manejar el tema con la teoría del color. A ver si me deja aquí ingresar. Que esta cosita aquí no la puedo mover. ¿Sí? Desarrollo. El taller de dibujo Arteína presenta Estudio de proporciones, Vitruvio. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son mientras son y de las que no son mientras no son. Bueno, Protágoras, no puedo siglo quitar esto V de acá. a.C. Y con ese texto iniciamos el estudio de las proporciones, propuestas por Listo. Vitruvio. Pero Listo. Entonces tenemos el video de la figura humana. Y tenemos acá. Esta es una grabación de pantalla. Me comentan si estoy grabando. Entonces aquí tenemos unas paletas de colores, ¿cierto? Nosotros vimos en la anterior clase o sesión el tema de la teoría del color, ¿cierto? Entonces aquí tenemos paletas de colores de diferentes colores opacos, colores tierra, colores eléctricos o colores fosforescentes o brillantes, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces aquí dice aquí teoría del color monocromático.
La fórmula más sencilla es la monocromática, porque se utiliza un solo color. Elige el punto del círculo y usa sus conocimientos sobre saturación, brillo para crear variaciones en el tono. Recordemos que para nosotros hacer tonos debemos de hacer mezclas de diferentes colores de pintura, ¿no? Habíamos hablado que el computador, el teléfono, el televisor está compuesto con tres colores y esos tres colores son los que nos dan toda la tonalidad que nosotros vemos en nuestras imágenes, en nuestros monitores. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay que hacer un cambio para que nos dé tonalidad. O sea, entonces, por ejemplo, tenemos un rojo. Queremos hacer el rojo más claro. Entonces, debemos de utilizar un color para bajar el tono del color rojo, ¿no? Que no nos quede tan fuerte, sino que nos quede un poquitico más clarito o que nos quede un poco más oscuro. ¿Ok? Lo mejor sobre este tipo de paletas es que tienes la garantía de combinar. ¿Ok? Análogo. Con la fórmula análoga se eligen los colores que se sientan, que siguen uno al otro en la rueda como rojos, naranja, anaranjados, azules y verdes. Complementarios. Los colores complementarios son opuestos uno al otro en la rueda. Por ejemplo, azul-naranja y el clásico rojo-verde para evitar que la paleta te quede muy simple. Puedes agregar tonos más claros, oscuros o con poca saturación. ¿Ok? ¿Qué hay ahora? O con poca saturación. Complementarios divididos. Con los colores complementarios divididos, utiliza los colores que están junto al color complementario. Esto te da el mismo nivel de contraste, pero más opciones de tonos y posiblemente resaltados más intensamente, más interesantes. Triada. Por otra parte, con la triada se forma un triángulo y en el círculo cromático se usan los colores que están en cada esquina. Estos combinados tienden a ser bastante impactantes, particularmente con colores primarios y secundarios. Así que piénsalo bien antes de elegirlas. Tetraédrica. Una paleta tetraédrica forma un rectángulo en un círculo, por lo cual no usa uno, sino dos partes de colores complementarios. Esta fórmula funciona mejor si dejas un color dominante y otros tres colores auxiliares. ¿Sí? Entonces, recordemos entonces que esa es la teoría del color que nosotros debemos de utilizar para poder hacer esta evidencia, ¿cierto? Colores neutros se definen como colores de saturación más bajos, cercanos al gris. Los colores que contienen grises suelen llamarse también colores apagados. Cuando aclaramos un color oscuro o oscurecemos un color claro, obtenemos un tono neutro. ¿Ok? Perdón. Entonces aquí tenemos ya los bocetos para mujer. Entonces tenemos bocetos para mujer, que estos bocetos que están viendo acá, pues hay que hacerlos con movimiento. Como ustedes se dan cuenta, ellos tienen movimiento, estos bocetos. Y están hechos con la misma temática. Vean, la cara, el rostro, sino que ya esas figuras en movimiento que acabamos de ver, entonces las vamos a vestir. ¿Ok? Las vestimos. Y es importante que cuando nosotros hagamos los dibujos planos, hagamos los dibujos planos de frente y de espalda. Siempre hay que hacer la espalda. Nosotros a veces vemos figurines donde hay una explicación de cómo es la prenda,
pero no hay una explicación exactamente cómo es la espalda de la prenda, ¿cierto? Las espaldas de las prendas generalmente no son un poco diferentes, ¿no? A la parte delantera. Aquí está la división tal cual de el dibujo con figuras en movimiento, ¿ok? Tiene problemas. Bueno, entonces, como tenemos que hacer dibujos de hombres y de mujeres, o sea, con, con vestido o con ropa, porque la idea es iniciar a hacer un proceso de figurín. Entonces aquí tenemos los de los hombres, como se dan cuenta, igualmente las figuras están en movimiento, ¿ok? Y aquí terminamos. Y ahí tenemos que hacer los 10 bocetos o los 10 dibujos de, los 5 dibujos de niños, 10 de hombres y 10 de femeninos, ¿cierto? Ok, entonces esa sería la evidencia para el día de hoy. Cuénteme, chicos y chicas, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la evidencia? Cuéntame, Tatiana. Profe, qué pena. No te entendí. Eh, Tatiana. sí, es que habló pues la otra chica. Es que yo tengo una duda en cuanto a la primera parte que Summer se comentó. Sí. Pues se hacía pues como ciertos bocetos, no entendí bien si como en las páginas que dice ahí o si también se podrían, digamos, cuando se pone un punto para decir como las características de la prenda, se podría hacer como a mano. Hay que hacerlo a mano, sí, señora. Ah, ok. Todos estos figurines y figuras con movimiento y vestir esas figuras con movimiento con los dibujos planos, hay que hacerlos a mano, ¿ok? Ahí hay unas páginas para investigar, es para investigar, ahí en la guía, ¿no? Tenemos aquí, ahí hay unas páginas para investigar, ¿no? O para hacer, o para trabajar, como ustedes quieran. Pero esto, la verdad, hay que hacerlo a mano porque un dibujo en movimiento, pues yo puedo sacar una imagen de Google, ¿no? Y luego saco otra y pongo varios dibujos y entonces le doy los movimientos diferentes a los bocetos o los dibujos que estoy haciendo. Pero no es la idea es hacer el dibujo a mano para que comprendamos cómo se hace la figura humana en movimiento, uno, y dos, cómo vamos a vestir o hacer ese figurín o, o cómo le vamos a hacer el diseño a esa prenda que le vamos a poner a esa figura que está en movimiento. Entonces, como estábamos iniciando, entonces en este momento las figuras en movimiento no tienen rostro, no tienen pelo, no tienen muchas cosas como tal como la que vieron ahorita en la presentación que les compartí. Entonces, más adelante, entonces ya tenemos que comenzar a hacerle esto que nos hace falta, ¿no? Que son los rostros, aclarar las manos, aclarar los zapatos, las prendas, que nos quede como más definidas como tal. ¿Sí me hago entender? Que no nos queden así como tan pobres como están ahí en las figuras que nosotros acabamos de ver. ¿Ok? Dice aquí que ustedes van a encontrar, para que tomen y estudien los componentes formativos en Fundamentos del Vestuario 1, 2 y 3 en Sahuna. ¿Correcto? Ahí van a tener ese material, ¿sí? Incluido el material complementario. ¿Ok? Elaborar un vestuario visual en formato, elaborar un documento visual en formato digital con 5 cartas de colores, que es las que acabamos de ver, creadas en alguna de las siguientes aplicaciones. O sea, son cinco cartas de colores creadas. O sea, cuando ustedes entonces hacen el boceto, la figura en movimiento, visten esa figura en movimiento. Entonces vamos a mirar a ver
qué vamos a hacer para vestir y qué colores vamos a utilizar para poder tomar y vestir esa figura, ¿ok? Si me hago entender, entonces de trata. Como ustedes se dieron cuenta, las figuras en movimiento, eh, si yo tengo los brazos estirados, ¿cierto? Ahí podemos aplicar la teoría de Gestalt, ¿no? Si yo pongo el brazo así, entonces se me ve el brazo, como ustedes lo ven aquí, los dedos más cerca y se va alejando, se va alejando, se va alejando, ¿sí? Y se aleja aquí el antebrazo y el hombro, ¿sí? Entonces ahí hicieron eso, o sea que en ese momento se estaba aplicando la teoría de Gestalt, ¿no? Porque donde nosotros vemos la profundidad, ¿sí? Vemos una serie de acciones que nosotros vamos a tener que relacionar dentro del dibujo de las figuras en movimiento. Cuando nosotros estábamos dando un paso, ¿cierto? Entonces avanzamos una pierna, la pierna se va hacia adelante y la otra se queda atrás, la que va a avanzar. Cuando yo apoyo esta pierna, entonces inmediatamente avanzo con la otra y la pongo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pues se ve esta pierna cerca y esta pierna se ve alejada, ¿sí? Ahí estamos utilizando la teoría de gesto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? ¿Alguna otra duda? Profe, una Profe, consultica. oh, Cuéntame, Tatiana. ya me ganaron. Profe, te hago Sí, una señor. consulta. ¿Los dibujos planos sí o sí deben de ir a mano o pueden ser con el programa de diseño? Pues yo pienso que Sí entiendo que el figurín sí debe ser a mano, pero el plano sí. también debe ser a mano. No, pues lo puedes hacer así. O sea, si a ti se te facilita manejar esa herramienta, hazlo con software. ¿Ok? Ah, listo, Si profe. se, Sí, si la se te verdad sí se me facilita. facilita más así. Bueno, entonces si ya te facilita, entonces lo haces así. Los dibujos en movimiento sí es difícil hacerlo así, pero no sí creo que se puedan hacer, ¿no? Pero la Profe, idea Ah, es no, ir. profe, sería solamente los planos. El figurín sí lo Bueno, haría a listo, mano. Bueno, listo, Tatiana. Cuéntame, Derly. Listo, profe. Le agradezco. profesor, entonces son en realidad 10 diseños de dama y caballero, o sea, 20 y 5 de, 10 de femeninos, infante, 10 femeninos, 10 masculinos y 5 de niños, sí, señora. Para un total de y 25. son diferentes a las prendas anteriores, o podemos pasarlos al figurín, porque este se trata de hacer figurín en movimiento, ¿verdad? La Sí, anterior señora. actividad eran las prendas individuales. ¿Tenemos que Sí, hacer señora. otros tipos de prendas, otros tipos de diseños, o podemos usar los diseños que hicimos al inicio, o cómo Sí, se sería? pueden utilizar los mismos ¿Diferentes? diseños. Pues se Ok, pueden utilizar y los mismos diseños, después, ¿no? Pero como ok, estamos, ok. o sea, perdona, Derly. La idea de pronto es como hacer como más rico este proceso, ¿no? Donde nosotros no nos vamos a quedar en traer y continuar, o no traer y hacer lo mismo, no. Vamos a como hacer unos cambios, a ver cómo nos va. Yo pienso que sería así. Ok. Cuando nosotros vemos figurines, en los figurines nosotros pasamos una hoja, pasamos la siguiente y la siguiente, y puedan que haya características similares, pero nunca van a ser iguales. ¿Ok? Ok. Y de ¿Sí? los 25 diseños que nos estás diciendo, ¿tenemos que hacer los 25 planos delanteros y posteriores? Sí, señora. No, O 25 no, sea que 10 son, uy, o sea, 10 por cada uno. O sea, en este caso serían 10 de frente y 10 de espalda. Eh, ay, uy, es que en mi o cabeza son sea, como 40 y punta. 25. O sea, son 10 referencias, profe. Sí, 10 masculinas, 10 femeninas y 10 y 5 para niños. Entonces la idea es, hacemos el Pero dibujo de. Cuéntame, Janet. según entendí, no sé si también estoy embolatada ahí, porque según decías, por cada diseño se debe hacer delantero y posterior. O sea, si son Sí, 10 señora. diseños de damas femeninos, entonces sería ese mismo, los 10 Serían 10 diseños, posteriores. pero con espalda y frente. Ajá. ¿Sí?
mucho trabajo. o sea, de frente y de espalda. O sea, la Ok, idea es como ustedes tienen que hacer o deben de hacer una lupa y una conexión con la lupa. Entonces, las espaldas generalmente son diferentes a la parte delantera, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, la parte delantera, un vestido, se ve aquí el vestido con una tirita acá, pero resulta que el vestido en la espalda no está la tira desde la espalda, sino que la tira va y le da la vuelta aquí al cuello, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que especificar qué, o sea, qué sucedió ahí. Entonces, que la espalda es descubierta hasta la altura de la sisa, por decir algo. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que es como conveniente que las figuras se hagan de esa manera, ¿no? Para que nos queden distintas, para otra que pregunta, se... profesor. Cuéntame. ¿Tenemos que hacerlo full color? Pues la idea es, ustedes de pronto lo pueden hacer, sí, full color, porque la idea es que ustedes apliquen teoría del color. O sea, hacen las paletas, ¿sí? Y explican ahí, vamos a hacer la falda y la blusa, vamos a combinar estos colores, ¿no? Entonces, ¿cómo los combina? Entonces, la falda es de un color y la blusa es de otro color, ¿cierto? Y ya cuando quiere hacer una combinación de diseño para una falda o para una blusa, donde quieres que aparezca o que se vea la blusa de dos colores o de dos tonos diferentes, entonces, por ejemplo, blanco con gris o negro con blanco, entonces le haces esa explicación con, con, con la lupa y con el conector. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una prenda negra para mujer y le hacemos un pequeño corte en la cintura, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos negro, entonces se va a ver la cintura marcada, pero no mucho. Si nosotros le hacemos un color más claro, le ponemos un color más claro en la cintura y lo definimos hacia afuera o lo definamos hacia afuera, entonces en ese momento pareciera que la cintura fuera más pequeña y no se alcanza a notar mucho porque tiene un tono diferente o un color un poquitico más suave, entonces se ve la figura más marcada de la cintura. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuál otra pregunta? ¿Para Chicas y cuándo sería chicos, la entrega de esa actividad, profe? Porque es demasiado trabajo. la vimos el día de hoy. Hoy estamos a 31 de marzo, ¿cierto? Y ustedes tienen que tener la subida el 7 de abril. ¿Ok? 7 de abril. Lo Una otro, semana. pues, veo pues como el inconveniente porque ahí nos manda pues a mirar los material de apoyo, Sí, uno, señora. dos y tres, y el problema es que la plataforma no nos está funcionando. Bueno, en el tema de la plataforma de Sajuna sí se está trabajando ya, tanto en Sajuna como en Sofía Plus, que está molestando las plataformas. Son dos plataformas diferentes. Yo no he podido revisar, por ejemplo, sus actividades que han subido, no las he podido revisar para poderles hacer la evaluación o evaluarlas. Tenemos el otro problema que las sesiones, todas las sesiones que se han hecho, se borraron, no están ahí. O pueda que estén ahí, pero no sé qué pasó. Entonces, por eso yo les decía en un mensaje que si necesitaban algún video de alguna sesión, me lo hicieran saber, entonces yo se los compartía. ¿Ok? Les comparto el video para que ustedes puedan realizar sus actividades. Y en este momento, pues, con estas herramientas que nosotros o que yo les compartí el día de hoy para la evidencia, sería como lo que tenemos en este momento a la mano para hacerla. El tema de Sajuna, pues en el momento que esté funcionando Sajuna, entonces inmediatamente podemos ingresar y utilizar a ver o leer qué es lo que hay ahí y en qué nos puede servir para que nosotros hagamos la evidencia, ¿cierto? Cuéntame, Tatiana. Profe, qué pena volverla a Tranquila, no llamar. te preocupes. Yo le entendí que son, bueno, 10 de dama, 10 de hombre y 10 de niño, ¿cierto? Tanto Cinco, por cinco delante de, como por el posterior. cinco de niños, Eso sí, sí, con señora. el de niño, o sea, 25. Tanto por delantero como el posterior.
Sí, la parte del figurín también es delantero y posterior, sí, señora. Es o que todos los solamente el figurines, delantero. Ah, ok. no. En los figurines nosotros, bueno, cuando nosotros hay veces vamos por la calle y vemos una vitrina, ¿cierto? Y en esa Sí, vitrina vimos un modelo que nos gustó, ¿cierto? Pero entonces, sí, y resulta que nosotros sacamos un papelito, un lápiz y lo copiamos ahí en un cuadernito o algo así, ¿ok? Pero nos queda la correcto. intriga Sí, de cómo era esa prenda por la parte de la espalda, ¿cierto? Nos va a sí. quedar esa intriga. Entonces nosotros tenemos que comenzar a sacar un concepto o tenemos que entrarnos al almacén, que ya hay veces se pone un poquitico complicado. Si es complicado tomarle una fotografía o hacer un dibujo, o sea, hay veces se le complica a uno la existencia. Entonces, ¿cómo Profe, será Sí. entrar al almacén para hacerlo? Cuéntame. profe, Sí, yo creo Tatiana, que, listo. no sé si usted pueda darnos un poco más de tiempo para entregarle la actividad, porque si no estoy mal, son casi 60 y punta de dibujos y no creo que yo pueda hacer 60 dibujos en, en esta semana. Además, en serio, Profe, son, mira, tú nos estás diciendo que son Serían 10 de 50. dama, 10 de caballero, 5 de niño y tenemos que hacer los Sí, delanteros posterior más los dibujos plano. Sí, son como sí, 60, ujú. 70, 75 dibujos en total. Entonces sí, quisiera saber señora. si Profe, nos y no es puedes dar un poco posible, qué más de pena. tiempo. O Bueno, de pronto solamente colorear los figurines y los de dibujo plano, dejarlos así, pues planitos, pues No, sin y color. además que tampoco tenemos los materiales para poder leer hasta que no arreglen la plataforma. sí, Esa sería Pamela, la es otra cierto. cuestión. Los dibujos planos, si no estoy mal, solamente son sombras y especificaciones de dónde van cremalleras y ese tipo de detalles. Eso es en blanco y negro y Bueno, grises. listo. Entonces Los hagámoslos en figurines sí gris. van en, los Los dibujos figurines planos los sí van hacemos en full con, color. sí, los dibujos planos los hacemos en gris, correcto, a mano alzada con lápiz puede ser, o espero, como ustedes gusten. Y los otros, entonces vamos a hacer una cosa. Hagamos 5 de cada una, ¿vale? Quitémosle 5 para que se les facilite a ustedes, porque sí, de verdad tiene razón, se va a extender un Sí, es poquito el mejor, tiempo. profe. Sí, entonces 5 femeninos, 5 masculinos, 5 de niño, ¿ok? Profe, y los Y figurines son también así, 5 y 5 y 5. sí, señora, pues son 10, Listo, 10 y profe. 5, pero lo que me dice es que no le alcanzo a ver aquí quién es la que... Ah, Derly. Lo que Sí, o me sea, en dice Derly, total pues, serían 30. O sea, 5, exacto. 15 en plano y 15, y 15 en figurín. En total serían 30, serían 5 de frente y Sí, 5 de 15 en espalda. plano, Claro, pero Y si sería juntos es, serían más, 15 en bueno, más plano fácil para y 15 en nosotros. figurín. si es en plano, entonces aquí en plano, entonces toca es seguir, leer la guía, ¿sí? Dibujos planos. Los dibujos planos, como son a mano alzada, pues entonces eh, pueden ser los 10, ¿cierto? Y la figura en movimiento, entonces serían 5, 5 y 5. ¿Les parece? Porque Uy, sí, aquí, la vean, verdad, sí, profe, porque yo estaba como que, oh my gosh. Sí, es mucho Es los, que, dibujo. di- según entiendo, esos dibujos planos son los con los que vamos a vestir el figurín. o sea, los dibujos planos es como para describir, hacer la descripción de qué es lo que Es lleva. como la ficha técnica. Exacto, es como la ficha técnica. ¿Sí? Es como una ficha técnica sin ser una ficha técnica todavía, porque estamos haciendo conectores con lupas. La lupa, hacemos la anotación ahí en la lupa y hacemos la conexión con el punto de interés. ¿Vale? ¿Sí está claro? Profe, ¿tú nos compartes ese archivo o ese enlace donde estaban los cuadritos para poder basarnos en eso? Pues eso quedó en el video de la sesión del día de hoy. Pero sí, con mucho gusto. No son o sea, no tengo enlaces, es una captura de pantalla. No, no, ¿Sí? no, tú le tomabas a todos esos cuadros con los vestidos posterior, delantero, las faldas, ¿son pantallazos? Sí, no, pero yo se los Ah, ok, comparto. Sí, no hay problema, yo se los gracias. comparto. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más dudas tienen o qué más quieren comentar?
Si digamos al Yo miércoles o jueves no se ha arreglado la plataforma, ¿cómo accedemos al material de formación? Si no pueden ver el material de formación, entonces van a trabajar con el video que yo les voy a compartir el enlace Ah, ok. por WhatsApp. Si ustedes no pueden ingresar a ver a ver el video en el SharePoint, me lo hacen saber, entonces yo lo subo a YouTube y les comparto el enlace de YouTube, ¿vale? Morcho, les voy a compartir los dos, el enlace en YouTube y el enlace de Teams. Cuéntame, Tatiana. Profe, yo tengo una duda, es que, pues, digamos, como dice mi compañera, si, digamos, no llega a funcionar la plataforma para el próximo lunes, ¿cómo le podríamos hacer llegar a su merced la evidencia? O sea, ¿se puede por WhatsApp? O sea, así en PDF o cómo? No, yo creo que hay que subirla, sí. Esa hay que subirla, pero ¿sabe cómo podría yo revisarle las evidencias? Que ustedes me compartan cada una el Drive, donde tienen el portafolio, y entonces yo voy mirando las evidencias en el portafolio mientras tanto, mientras se normaliza esa una. ¿Les parece? Sería así. O sea, el portafolio digital ustedes lo hacen, lo tienen en su computador, abren un Drive y comienzan a subir ahí ahí se puede subir toda la carpeta, ¿no? Entonces suben la carpeta de inducción, la ponen ahí, la número uno. Suben la carpeta número dos de análisis, ahí la ponen ahí. Y dentro de la carpeta de análisis están las evidencias que hasta la fecha hemos visto. Entonces, para que las tengan ahí. Y entonces, ustedes me comparten, es importante que vaya el nombre de la evidencia, ¿no? En cada evidencia tiene que ir el nombre. En este caso, esta partecita que hay acá, esta, que es el título, ¿ok? Mira, no pude. Esto que es el título. Bueno, todo esto, todo de aquí hasta acá. Entonces, eso, esta parte debe de ir con el nombre de la evidencia es este. Toda esta parte completa. Evidencia de la guía de aprendizaje número tal, y luego viene el título, que es, en este caso es ilustración de la figura humana en movimiento, incluyendo planos técnicos y documento visual. ¿Ok? Entonces es importante que siempre tengan en cuenta eso. Hay que escribir el nombre completo de la evidencia. Si no lo escriben, entonces ahí quedamos nosotros es como más difícil para que nosotros lo podamos ver. ¿Sí? O en ese caso, para que yo lo pueda ver. No le digo que lo subamos Profe, a otra Teams. pregunta. Si los vamos Cuéntame, a subir Pamela. por el Drive, ¿tú nos compartes tu correo, el de Gmail o por dónde porque generalmente el Drive se trabaja con Gmail? Sí, señora. Sí, claro, yo les envío mi correo para que ustedes me compartan a mí el drive de ustedes. Cada una debe tener un drive, ¿no? Entonces, cada Sí. una me comparte a mí el drive. ¿Sí? Incluida la evidencia de hoy que tampoco se pudo subir. La evidencia de la pasada, que Sí. fue, sí, todas las evidencias. La idea es que tengan todo eso, esas evidencias ahí, que fueron los bocetos que incluye el mod board y documentación visual, la del 25 de marzo, ¿cierto? Con todo este título. Si ustedes quieren ponerle aquí esto que diga 25 de marzo, o sea, la fecha en la que se vio la evidencia, se la pueden poner también. Sería magnífico. ¿Sí? El título de la evidencia, que es evidencia, todo esto, con la guía, la actividad, bocetos y la fecha. Entonces es mucho más fácil para poder verla, ¿vale? O sea, la idea es simplificar, porque ahí vamos a ver un montón de cosas en el Drive o en el caso mío, entonces. Y con eso, entonces yo voy haciendo mi tabla de evaluación y cuando esté Sajuna funcionando, entonces ustedes suben las evidencias a Sajuna y volvemos a evaluar esa Sajuna, ¿vale? Si no, es más trabajo para mí, pero bueno, nos toca porque la idea es que ustedes lo logren hacer y que las evidencias las puedan compartir conmigo para que yo se las pueda evaluar y, y después las subimos y hacemos lo mismo en Sajuna, ¿vale? ¿Quién es la representante de este? ¿Eres tú, Pamela, me parece? No, señor. ¿No?
Bueno, de todas maneras le pido el favor, ya ahorita les pues, voy a publicar ahí por el WhatsApp y de pronto por correo, pero bueno, no tengo, sí tengo la facilidad de ingresar a Sajuna, pues les comparto por el correo para que suban las evidencias, que estén pendientes de eso, ¿cierto? No tomemos como excusa que Sajuna no está funcionando y por ese motivo no podemos subir las evidencias, no. Entonces vamos a crear el portafolio digital de esa manera para poder subir las evidencias al Drive, ¿ok? Entonces, para que la representante me colabore publicando que por favor suban las evidencias que es importante a Sajuna y que las conserven en un portafolio en su computador para así poderlas compartir por un Drive, ¿vale? Ya como ustedes se dieron cuenta, ya comenzaron a hacer deserciones, entonces ya las personas que ya nos están conectando, entonces ya les están haciendo deserción, ¿ok? Cuéntame, Vanessa. Buenas Vanessa, noches, instructor. Vanessa, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Pues aparte del tema, bien, gracias a Dios. Quería Sí, señor. comentarle a usted y pues a todos mis compañeros que nuestra vocera que había sido elegida ha tenido muchos inconvenientes en parte de internet y ahora que hace 8 días que estoy hablando con ella, que fue nuestra última comunicación, me comentó pues que estaba teniendo unos inconvenientes familiares en cuestión de su hijo, que ha estado hospitalizado. Entonces ella me manifestó de que ha estado muy atrasada y que quiere hacer el retiro. Pero pues Uy, no terminé la comunicación con ella, no he podido lograr más. Entonces quisiera saber cómo hacemos ese cambio de vocero o cómo se manejaría el tema ahí. bueno, primero vamos a hacer una cosa, voy a hablar con ella. ¿Cómo se llama ella? Es que no sé cuál será la vocera de ustedes. El otro día les pregunté, pero no me dijeron. ¿Cómo se llama? Se llama Natalie, pero ahora yo le envío el contacto de ella. No, yo lo tengo, Natalie. Ella es Natalie, no recuerdo el apellido. Ella es Natalie. Natalie, ¿qué? Vamos a ver, aquí está. Oscar. Natalie Alvarado Berrío, ¿sí? Natalia Alvarado Berrío es. ¿Sí será ella? Bueno, me envías el contacto, ¿vale? Más fácil así. Porque creo que no hay sino una sola Natalia, que es ella. Sí, me envías el contacto y con eso entonces yo puedo hablar con ella a ver qué pasó. O sea, la idea no es que se retiren, la idea es que ustedes permanezcan, ¿no? En el, en este curso que comenzaron y que lo terminen. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, déjame, yo hablo con ella y miramos a ver. Las personas que tengan inconvenientes con las evidencias. Aquí hay alguien que me ha dicho ya varias veces que por favor le active las evidencias para poderle subir. No he podido, por ese motivo no han podido ustedes subir. No he podido porque inclusive estoy evaluando y cuando estoy evaluando se cayó y cuando se cayó esa juna, al día siguiente de pronto lo puedo volver a abrir y al día siguiente lo que yo hice se borró. Entonces, no se está haciendo nada. Entonces eso les cuento. ¿Ok? No es porque yo no quiera, sino es porque la plataforma no me lo ha permitido. ¿Ok? Profe, Recordemos. pues yo me enfermé horrible, horrible, así bien feo. Estoy un poco atrasada desde lo del personaje, pero ya estoy trabajando en ello. Entonces, de pronto yo me demoré un poquito, pero voy a tratar de hacer todo esta semana para Sí, poderlo no, no, entregar. no, tranquila, no, todo eso es comprensible, sí, Derry. Ustedes me dicen, y si en el momento que ustedes vayan a subir las evidencias no las pueden subir, me dicen para mirar a ver, entonces yo le activo para que tengan más tiempito para esto. ¿Ok? Entonces por eso Dale, no se profe, preocupen. gracias. No a ustedes. Bueno, ¿cuál otra dudas tengan? Acá. Bueno, entonces yo les agradezco muchísimo su asistencia. Nos vemos si Dios quiere la semana entrante. La semana entrante pues vamos a ver otra actividad. No sé, la actividad de la semana entrante de pronto es más fácil o más difícil, no les sabría decir.
Es más fácil porque es la evolución del aprende a vestir en la línea del tiempo. Es mucho más sencilla. Entonces, ahí pueden de pronto, con base a esa actividad que nos viene, entonces, como va a ser más fácil, entonces, de pronto podemos utilizar unos días de esta semana, de la otra semana que viene. ¿Ok? ¿Listo? Pero de todas maneras, ustedes lo van haciendo y me van informando. ¿Sí? Me van escribiendo por el interno y con mucho gusto. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, lo que tengan, me lo dicen y con mucho gusto. Si hay necesidad de hacer, si hay necesidad de hacer nuevamente una sesión, me dicen y con mucho gusto la repetimos. No, nosotros estamos para servir, nosotros los instructores o los profesores, para trabajar con ustedes. ¿Ok? Entonces, por consiguiente, si hay que hacerlo de nuevo, lo hacemos de nuevo. Como ustedes se han dado cuenta, yo hay veces contesto muy tarde, otras veces contesto muy temprano, ¿cierto? No, yo no le pongo color al horario que me timbró el teléfono. No, si estoy despierto a las 2 de la noche y alguien me escribió, pues yo le contesto. Sí, entonces por eso no hay inconveniente. Y lo mismo, a la madrugada también. Ustedes se han dado cuenta que yo he estado enviando mensajes de pronto, por ahí de vez en cuando a la madrugada. ¿Listo? Buenas chicas y chicos. Mm, no veo ninguno por aquí todo, Muchas pero gracias, profe. no, a ustedes una feliz noche. Que descansen, Igual. nos vemos si Dios quiere la semana entrante, ¿ok? Se cuidan mucho, que muchísimas gracias. Dejo de Gracias, grabar. profe. No, a ustedes Igualmente, siempre. gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Chao, pues. Instructor.